Buen día, mi nombre es Enrique Arias y he sido invitado a participar de este curso por el doctor Guillermo Cusack, en este curso que están cursando ustedes de la Sociedad de Cardiología, el curso bianual. Vamos a comenzar entonces con la disertación de enfermedad de Chagas, y como ustedes saben, el agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario flagelado. Esta infección está diseminada prácticamente actualmente por las migraciones en todo el mundo, y está comprometida aproximadamente 8 millones de personas infectadas alrededor del mundo, y 10.000 personas por año pueden fallecer a causa de estas complicaciones. En Argentina se estima que hay alrededor de 1,6 millones de infectados y probablemente alrededor de 600.000 enfermos. La vía de transmisión, pues ustedes la conocen, es la forma vectorial, que es la forma más común, que se da en el ambiente rural, y es por el Triatoma infecta que transmite el parásito. La vía congénita, que es la vía que transmite la madre con serología positiva al bebé. La posibilidad de que ello ocurra en nuestro país se da con una incidencia del 3 al 5% como máximo, y en Bolivia, en algunos otros países, se da un poquito mayor, entre el 8 y el 10%. La forma transfusional, que gracias a Dios se hacen análisis de sangre para descartar infección chagásica, entonces actualmente a ese suero se lo descarta por lo menos para transfusión. Hay otras formas también, que son la oral o digestiva, que tiene alta mortalidad, por miocarditis aguda y por meningoencefalitis. Otra forma de transmisión, que es por trasplante de órganos, y otra forma es la accidental. Patogenia de la enfermedad de Chagas aguda. El tropismo del parásito por el tejido miocárdico es un factor importante porque va a atacar el miocardio. Hay cepas predominantemente que también van a atacar el tubo digestivo, eso va a provocar una despoblación neuronal, y también hay algunas cepas que tienen más afinidad sobre el sistema nervioso central. En el periodo agudo hay una alta parasitemia, hay alto parasitismo tisular, hay una intensa respuesta inflamatoria, hay edema intersticial, hay vasculitis, y hay proliferación de polimorfos nucleares y necrosis. En estas diapositivas, de acá abajo, tenemos un paciente con miocarditis, miocardiocito lleno de amastigote, que cuando se rompe el nido, se rompe también la célula, y sale un tipo mastigote a invadir esta célula. En la segunda diapositiva hay mucho infiltrado linfomonocitario alrededor del miocardiocito, y en la tercera diapositiva es donde vemos mucha fibrosis y poco miocardio, y esa es finalmente la etapa crónica donde vamos a encontrar mucha fibrosis y mayor riesgo para el paciente. La patogenia de la enfermedad de Chagas. Tenemos dos hipótesis de la enfermedad de Chagas crónica. Tenemos dos hipótesis: la hipótesis autoinmune y la hipótesis no autoinmune. La hipótesis no autoinmune, que estuvo de moda durante muchos años, la hipótesis autoinmune propone a la activación policlonal como un aumento del mimetismo molecular por antígenos del parásito compartido por el huésped y parásito. Entonces sería una enfermedad como de autoinmunidad. Esta teoría está muy discutida, controvertida, difícil de validar. No hay evidencias directas y definitivas que apoye esta teoría, y que esto desencadene la degeneración del miocardio en la fase crónica de la enfermedad de Chagas. La hipótesis no autoinmune, que es la que actualmente se acepta y tiene mayor consenso, se da por la persistencia del parásito, ya sea por el parásito, restos del mismo, ADN, presumiblemente antígenos proteicos, persistirían en los tejidos en la fase crónica de la enfermedad, y la enfermedad actuando como estímulo para un proceso de tipo hipersensibilidad retardada, mediados por células T específicas que conducirían al daño de los tejidos del huésped. Otra forma de la hipótesis no autoinmune, otra agresión que provoca, es las agresiones sobre el sistema nervioso central, y las lesiones sobre el sistema nervioso autónomo. Las lesiones cardíacas y las megavísceras resultan de la acción destructiva del parásito, sobre poblaciones neuronales de los plexos de Meyers y de Auerbach, y en el corazón sobre el parasimpático, sobre los ganglios parasimpáticos que recuerden estar cerca del órgano, y estos ganglios hay fibrosis de estos ganglios, y están los famosos nódulos de Terplan, que son los ganglios destruidos. Y está también la lesión microvascular, que no se debe desestimar, que provoca microespasmo, trombo, exceso de actividad de agresividad plaquetaria, va a provocar isquemia y lesiones focales que en última instancia van a ser también responsables de la miocardiopatía chagásica. Además, es muy importante la variabilidad genética del T. cruzi por su virulencia y por su tropismo. El Trypanosoma cruzi se divide genéticamente en 7 unidades de tipificación discreta, entre las cuales en nuestro país las más frecuentes son la TC5 y la TC6. La TC6 es la responsable generalmente de las manifestaciones cardíacas.
Hay un polimorfismo genético del huésped que van a definir el pronóstico. Un tercio de los pacientes enferman, depende también del estado nutricional de la persona, factores ambientales, y como dijimos anteriormente, también el estado inmunológico del huésped. Conclusión. El doctor Botasso, el profesor Botasso, médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, ha propuesto esta frase, ha acuñado esta frase, que la vamos a leer porque nos aclara mucho, o no nos aclara, pero por lo menos nos ayuda a comprender que son muchos los factores que contribuyen a desarrollar esta enfermedad, y dice que ninguna teoría tiene suficiente sustento para constituir por sí misma la única verdad. Posiblemente puedan intervenir una combinación de causas y sin duda el parásito juega un rol protagónico en el desarrollo de la fisiopatogenia de la enfermedad de Chagas. Los estadios evolutivos de la enfermedad de Chagas son dos, el periodo agudo y el periodo crónico. El periodo crónico se divide en dos, con y sin patología demostrada. En el periodo agudo va a haber alta parasitemia, muy pocos pacientes van a ser sintomáticos, y en el periodo crónico va a haber baja parasitemia y se va a dividir en dos tipos de grupos. Los pacientes sin cardiopatía demostrada, que es el 70% de los mismos, o sea que es la vieja etapa que es llamada indeterminada, y con patología demostrada, o sea que le vamos a encontrar algo solamente al 30% de los pacientes. Chagas crónico sin patología demostrable. Es un periodo indeterminado. Está presente este periodo indeterminado en el 70-80% de los afectados, y ellos permanecerán en esta etapa prácticamente toda su vida. En esta etapa hay ausencia de síntomas, el examen físico y estudios complementarios, como la radiografía de tórax, el eco y otros estudios, van a ser normales, y la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes es muy bueno. Este periodo, el Chagas crónico sin patología demostrable, el periodo indeterminado, no es un periodo apagado, es un periodo activo, suceden cosas cuantificables, como la disautonomía, alteraciones endoteliales, alteración de la función diastólica, y hay balance inmunológico, y va a depender del balance inmunológico, del estado de inmunosupresión que pueden dar reactivación. Por lo tanto, hay que tener una actitud médica activa y anticiparnos a los eventos si es que es posible. El Chagas crónico con patología demostrable, vamos a tener tres lugares donde, por la forma en que el órgano que ataca, se lo considera. La forma cardíaca, que es la que ataca el corazón, la forma digestiva, que afecta el esófago y el intestino, y la forma neurológica, que es la menos conocida, y hay una cita donde ustedes pueden ver algunas de las lesiones encefalopáticas de la miocardiopatía chagásica crónica. Hay varios consensos, y hay varias guías para esto, y hay recomendaciones también de la Sociedad Americana de Ecocardiografía para estudiar a estos pacientes y seguirlos. El consenso argentino ha propuesto que el Estado debe garantizar todos los estudios de rutina, como vimos, los análisis de radiografía de tórax, a todos los pacientes que tengan serología para Chagas positiva, electrocardiograma, prueba de esfuerzo graduada, ecodoppler bidimensional, doppler y doppler tisular, Holter 24 horas. Y estudios más complejos también están sugeridos, pero no son de fácil practicidad por los costos, y por los lugares, hay algunos lugares donde no están, como la perfusión, la resonancia y marcadores humorales, por BNP, ProBNP, interleuquina y citoquina. El electrocardiograma es nuestro caballito de batalla para los cardiólogos de todos los días, y este esquema lo traje simplemente para que sepamos nada más que los lugares más afectados, fuera del miocardio en sí, puede haber enfermedad de nódulo sinusal, arritmias supraventriculares, enfermedad del nódulo auriculoventricular, con el bloqueo de primero, segundo, tercer grado, y las lesiones de las de His, la más típica es la lesión de rama derecha, y la rama izquierda, prevención de mi rama anterior o prevención de mi rama posterior. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con miocardiopatía chagásica crónica? Las extrasístoles ventriculares vendrían a ser un marcador temprano de daño miocárdico. Las lesiones que ya describimos anteriormente, que son frecuentes, como el bloqueo de rama derecha, está presente en el 60% de los pacientes de la etapa crónica, con patología demostrable. El hemibloqueo anterior izquierdo está presente hasta en un 30%, la bradicardia sinusal de menos de 50 latidos por minuto también se recalca, el bloqueo auriculoventricular de distintos grados, primero, segundo, tercer grado, y lo muy importante que recordemos esto, las áreas de inactividad eléctrica con ondas Q que hablan de grandes extensiones fibrosas, y eso habla de mal pronóstico. Y después ustedes saben que están las combinaciones, como el bloqueo de rama derecha combinado con el bloqueo anterior, o con bradicardia, con otras cosas. Y ahí le traje una cita que está en Circulation, donde, desde 2018, donde
resalta que, por ejemplo, las afecciones que estuvimos diciendo recién nosotros, el bloqueo rama derecha, que si bien no son patognomónicas, son frecuentes encontrar en la etapa de la miocardiopatía chagásica crónica. Este es un electrocardiograma, como ustedes lo saben, el de arriba es completamente normal, el de abajo simplemente para ver un bloqueo rama derecha, en B1. Este es un paciente que yo trabajé en el centro de Chagas durante 40 años, a partir del año 74, y este es uno de los primeros pacientes, por eso lo traje por reminiscencia. Este paciente tiene, con las flechas, las primeras de este lado señalan extrasístoles ventriculares, la que está en B1 señala el bloqueo completo de rama derecha, hay un bloqueo anterior izquierdo y trastorno de la repolarización. Es decir, que tenemos casi todo. Este es un paciente también nuestro, seguido durante años, que es un paciente que venía ensanchando su PRS, y este paciente era un chofer de colectivo de media distancia, y se sentía mal, y bajaba el colectivo, y tenía sensación de desvanecimiento, volvía a subir, manejaba, y llegaba así trabajó durante mucho tiempo, y en uno de los estudios se le pidió un Holter, y se encontró esto. Como ustedes ven, viene el paciente y desarrolla una taquicardia ventricular sostenida, que lo tienen que trasladar a urgencia de un sanatorio donde se le coloca una cardioversión, se le efectúa una cardioversión, sale del mismo, se le coloca después un cardiodefibrilador, vivió 3 o 4 años con ese cardiodefibrilador y se muere después esperando el reemplazo de ese cardiodefibrilador. La radiografía de tórax es importante, un método sencillo, recuerden, el área cardíaca normal es importante. En este paciente vemos ya del lado de la izquierda una cardiopatía ya con una cardiomegalia de grado 2, y en el paciente de la derecha ya vemos un corazón enorme, una miocardiopatía dilatada, y como ven, redistribución de flujo, y ese paciente tiene mala calidad de vida y mal pronóstico. El ecocardiograma también es actualmente nuestro caballito de batalla, donde no solo vemos el tamaño del corazón, sino que vemos distintas áreas del mismo, y vemos la contractilidad de distintas paredes, y podemos pesquisar aneurismas o cualquier otra patología o áreas de inactividad eléctrica. Este es un paciente ya en una etapa completamente dilatada, con una función sistólica muy disminuida. Este es un esquema sacado de la literatura, donde se ve la flecha amarilla, se ve que hay un aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo, que a eso lo podemos ver con ecocardiograma en el cuadrante izquierdo superior. Ustedes ven el aneurisma típico, cuando es la sístole en 4 cámaras y en 2 cámaras, se ve, y también aparte se ve que está disminuida la fracción de eyección del 45%. No solo a veces está en la punta, donde mayormente están, a veces están en las regiones basales. Entonces, el área más afectada es la inferolateral y el ápex para los aneurismas. La cara inferior, la inferolateral y el ápex. Y recordemos que los aneurismas apicales del ventrículo izquierdo se encuentran hasta en el 55% del paciente con difusión del ventrículo izquierdo de grado moderado a severo. Entonces, por eso es importante hacer un buen eco. Y los aneurismas del ventrículo derecho son inusuales. Este es otro paciente con una cardiopatía dilatada, con una área aneurismática en la punta, y probablemente a lo mejor hasta un pequeño trombo en la punta. Ahí vemos un trombo en la punta del ventrículo izquierdo. Precediendo a la función sistólica, podemos encontrar algunas alteraciones en la función diastólica. Y la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo es un hallazgo común en los estadios tempranos de la miocardiopatía chagásica por los extensos cambios fibróticos del miocardio. La disfunción del ventrículo derecho ha sido descrita también en la forma indeterminada de la enfermedad de Chagas. Estudios complementarios que nos sirven de mucho, y no debemos obviarlo, es el Holter, para detectar arritmia, vieron como la de ese paciente, la ergometría, para ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca, qué capacidad funcional y si desarrolla arritmia en esfuerzo, la cámara gamma para ver área de fibrosis, el cateterismo cardíaco, en algunos casos cuando hay mucha área de fibrosis no sabemos si es por cardiopatía isquémica o por fibrosis miocárdica, fibrosis por Chagas, y la resonancia cardíaca, que es muy importante sobre todo para estudiar al paciente. La resonancia magnética en los pacientes con enfermedad de Chagas con serología positiva, a pesar de tener electrocardiograma normal, podemos encontrar fibrosis miocárdica que pueden encontrarse hasta un 8%. Esto es llamativo. Recuerden que esto no lo podemos pesquisar sino con resonancia solamente. El edema miocárdico en la fase aguda también la única forma de pesquisarlo es con la resonancia magnética. La presencia de fibrosis miocárdica detectada por resonancia magnética con imagen de realce tardío con gadolinea ha sido asociado con aumento de la arritmia cardíaca y el riesgo de muerte súbita. La presencia y extensión de la fibrosis tiene buena correlación con la clase funcional de la New York Heart Association, además de ser un excelente marcador
de la severidad de la enfermedad. Y como dijimos anteriormente, la enfermedad de Chagas no posee un patrón de realce con gadolinio patognomónico, que es heterogéneo, puede ser subendocárdico, transmural, subepicárdico o mesocárdico. Entonces, esto lo comparte con otras patologías también. La resonancia cardíaca, vemos en esta imagen, con el resonador, un aneurisma a la punta y una hipoquinesia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo podemos clasificar la miocardiopatía chagásica crónica? Hay una clasificación, no por ser vieja, está desactualizada. Son los pacientes, lo podemos clasificar de 0 a 3. El 0 es el que tiene serología positiva y tiene todo normal. Electrocardiograma, radiografía tórax, podemos poner eco y no tiene clínica de insuficiencia cardíaca. El grupo 1, que tiene el electrocardiograma alterado, la radiografía de tórax normal y no tiene cuadro de insuficiencia cardíaca. El grupo 2, donde ya está alterado el electrocardiograma, está alterada la radiografía de tórax y el ecocardiograma, y ese paciente ya presenta línea a los esfuerzos moderados o severos. Lo importante, el grado 3, donde tiene ya todo alterado, tiene cardiomegalia, tiene cardiomegalia por la radiografía, tiene un eco alterado con cardiopatía dilatada o la alteración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y tiene disnea a reposo y el pronóstico es más luminoso. Es muy importante recordar y que lo tengamos claro al puntaje de RASI. El puntaje de RASI lo clasifica de 1 a 20. Cuando más cerca del 20 estamos, mayor mortalidad. Y él lo puntúa así. El género masculino le da 2 de punto, al QRS bajo voltaje 2, a la taquicardia ventricular no sostenida le da 3, las alteraciones segmentarias globales de la mortalidad del eco le da 3, a la cardiomegalia en radiografía de tórax le da 5 puntos y a la clase funcional le da 3 o 4. Ahora, del puntaje total, los que están debajo de 6 tienen baja mortalidad a los 5 años y a los 10 años. En cambio, el 2% y el 10%. En cambio, los que están entre 7 y 11 puntos tienen una mortalidad del 18 al 40%. Y los que están entre 2 y 20 tienen una mortalidad hasta el 84%, 84-85% a los 10 años. Es importante entonces tener en cuenta esa escala de RASI porque nos sirven como marcador pronóstico para nosotros y con el paciente que tenemos enfrente. El predictor independiente de riesgo de mortalidad más importante en la enfermedad de Chagas crónica es la afectación de la función del ventrículo izquierdo. O sea que si el ventrículo izquierdo está alterado, es el predictor independiente de riesgo más importante. Acá ha habido varios trabajos, esta asociación se llegó, o sea, una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Este trabajo ha sido publicado en Circulation y hay varios trabajos que lo resaltan y en esos tipos de trabajo y de esa secuencia y de ese seguimiento de pacientes llegaron a esa conclusión. ¿De qué muere el paciente chagásico? El paciente chagásico muere de muerte súbita, que es la principal causa de muerte. 2/3 de los mismos, o sea, aproximadamente el 70% de los cardiópatas va a fallecer por eso. Generalmente es por taquicardia ventricular o por fibrilación ventricular y tiene un claro predominio en la etapa avanzada de la enfermedad. O sea que en la etapa indeterminada es muy poco frecuente encontrar eso o infrecuente. Y en la etapa cuando más se deteriora la función sistólica, como vimos del ventrículo izquierdo, ahí es donde se presenta con más claridad. En la etapa crónica sin patología demostrable, el riesgo de muerte súbita es igual al de la población general, y eso lo debemos recalcar. Hay un 25 o un 30% de los pacientes mueren, de pacientes chagásicos, los pacientes de la etapa crónica de la enfermedad mueren por insuficiencia cardíaca y por tromboembolismo pulmonar entre un 10 a un 15%. El aparato digestivo, paso rápidamente a esto, afecta al día al 20% de los pacientes. En Brasil esta cifra es mucho más alta porque tienen otro tipo de cepa, como vimos, los otro tipo de cepa, ellos se afectan el corazón, pero el afectado del corazón tiene un 30-40% de enervación, ya sea por megacolon o megaesófago. Y acá esta arriba es una paciente nuestra, donde hay un dórico megacolon, con cirugía positiva, y de abajo un aneurisma ventricular, y en la imagen de la derecha abajo hay una disautonomía por lesión de los plexos, y eso puede traer dolor y puede traer disfagia, no solo cuando está dilatado, sino cuando hay alteraciones segmentarias porque no progresa bien en la onda peristáltica. Inmunosupresión y Chagas. Esto es muy importante porque lo podemos tener ahora frecuente, ya sea en infecciones por HIV-Sida, en trasplante de órganos, ya sea de corazón, de pulmón, hepático, renal, por el uso de inmunosupresores, por
y también por corticoterapia a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de pacientes que están inmunodeprimidos? Ahí puede haber reactivación de la enfermedad de la etapa crónica. O hay un aumento de la parasitemia y los órganos más afectados, que hay que vigilarlo, son el sistema nervioso central, en el 80%, donde pueden dar una meningoencefalitis o un chagoma cerebral. Y la miocarditis en ese tipo de pacientes se da aproximadamente en el 20% de los pacientes. El chagoma cerebral, esta es una paciente de 15 años que estaba en tratamiento por una leucemia y desarrolla un cuadro de cefalea, fiebre prolongada, se le hace estudios de parasitemia de sangre y tienen muchos parásitos y encuentran en la tomografía esto que es un chagoma cerebral que gracias a Dios evolucionó bien con el tratamiento. Nosotros hemos tenido algunos pacientes que encontramos en líquido cefalorraquídeo, encontramos Trypanosoma cruzi, y hay algunos otros trabajos que lo demuestran en otros tumores también. La meningoencefalitis porcina, en la Sociedad Americana, en Estados Unidos, ha puesto el Chagas como uno de las enfermedades definitorias y marcadores de SIDA, el hecho de encontrar una meningoencefalitis multifocal, que puede ser, recuerden, puede ser por toxo, por parásito, pero también está incluida la enfermedad de Chagas ahí. La reactivación de la infección por T. cruzi afecta entre el 15 al 20% de los pacientes infectados por HIV. Se manifiesta generalmente por linfocitos T CD4 inferiores a 200 y eso trae una importante disminución en la defensa. La reactivación de enfermedad de Chagas, en este caso hemos visto algunos pacientes por trasplante renal, flictenas, esto es una tomada de la literatura, pero hemos visto flictenas de este tipo, y dentro de la flictena tripomastigotes, o sea, hay un paciente con trasplante renal que tenía tripomastigotes. Y acá hay una cita también de la Universidad de Buenos Aires, un paciente con SIDA, donde en el líquido pleural encontraron también tripomastigotes. Recordar, en pacientes inmunodeprimidos puede haber reagudización de la enfermedad con manifestaciones agudas, y eso lo tenemos que tener bien en claro. El inmunocomprometido, no confiar en la serología, porque el sistema inmune está comprometido. Debemos realizar la búsqueda del parásito y cómo, con parasitemia, y ver en qué órgano puede estar influyendo, ya sea en el miocardio o en el cerebro. Hay que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, y ahí sí los médicos debemos jugar el tratamiento precoz, porque si no tiene una altísima mortalidad. La enfermedad de Chagas tiene un tratamiento inespecífico, como ustedes ya saben, porque son todos cardiólogos, ya sea el tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca o de las arritmias, donde es importante recalcar que usábamos mucho amiodarona, y el cardiodesfibrilador tiene una ventaja sobre las arritmias complejas sobre la amiodarona. Entonces, un paciente con arritmias complejas va a andar mejor, lo vamos a proteger mejor con un cardiodesfibrilador que con la amiodarona. Pero hay veces que el mismo vale muy caro y no se consigue, y recordar que el paciente a veces es anticoagular, lo puede necesitar marcapasos y todas las otras cosas que ustedes conocen. En cuanto al tratamiento específico, pese a que pasaron más de 45 años, siguen en el mercado lo mismo: el besnidazol y el nifurtimox. El besnidazol se da una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso durante nosotros tenemos buen efecto, con buena desparasitación con 30 días, a veces se puede llevar 60 días, pero no más. Y la complicación más importante son edemas, erupciones maculopapulosas en todo el organismo, que a veces hay que suspender el tratamiento y hay que dar antihistamínico y corticoide. Y en cuanto al nifurtimox, se da en dosis 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso durante un periodo de 45 a 60 días, y las complicaciones más importantes son hepáticas, por eso hay que seguirlo con transaminasas. El consenso de enfermedad de Chagas-Massa del 2019 dice: ¿a quién tratar? Tratar en la fase aguda de cualquier naturaleza, seguro. La reactivación en los inmunocomprometidos. En la fase crónica en niños y adolescentes, que tienen que ser menores de 19 años. En la fase crónica a mujeres de edad fértil o no embarazada. En donante vivo, cero reactivo para T. cruzi, que esté por recibir un trasplante de órganos cuando el mismo no es de urgencia. En los accidentes de laboratorio o accidentes quirúrgicos o por tratar material contaminado. Y probablemente tratar a pacientes, varones y mujeres no incluidas en esta clasificación, que estén entre 19 y 55 años, pero sin cardiopatía avanzada. Este es el famoso BENEFIT, sobre lo cual había mucha esperanza a ver si el tratamiento cambiaba la evolución de la enfermedad. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, randomizado, que incluyó 2.854 pacientes con cardiopatía chagásica crónica, como dije, en etapa avanzada.
Se le dio Besnidazol por 80 días, no entiendo por qué, porque no había ninguna publicación sobre eso, la charla nunca fue más de 60 días, y fueron seguidos durante una media de 4 o 5 años. Y los puntos de corte y de seguimiento fueron puntos duros, como muerte, paro cardiorrespiratorio, resucitación por pacientes que fueron desfibrilados, taquicardia ventricular sostenida, requerimiento de marcapasos, cardiofiladores. Todos los pacientes que reactivaron su insuficiencia cardíaca o tuvieron ACV o otro elemento tromboembólico. El punto final primario ocurrió en el 27% de los pacientes tratados con Besnidazol y en el 29% del grupo placebo, es decir, que no hubo evidencia significativa de este tratamiento. La única conclusión que se llegó es que el tratamiento con Besnidazol en pacientes con cardiopatía chagásica crónica establecida redujo significativamente la detección sérica del parásito, pero no los eventos clínicos. Y esto era esperable. Yo lamento que este estudio se haya hecho en esta etapa, porque lo interesante hubiera sido que esa cantidad de pacientes hubiera sido enrolado en la etapa indeterminada o en etapas muy precoces, donde solamente había alteraciones mínimas, y evidentemente ahí el tratamiento, a mi criterio, y por la experiencia que tengo, hubiera sido, si no bien en el 100%, pero hubiera dado una diferencia que hubiera sido significativa. Muchas gracias por su atención y espero que en algo haber sido de ayuda.